Hola sexto grado, ¿cómo les va? Es un gusto saludarlos como siempre. Vamos a subir este videito al foro con la intención de orientarlos en las actividades para afrontarlas de la forma más autónoma posible, sin demandarle demasiado tiempo, demasiada energía a mamá, a papá o a nuestros hermanitos mayores, ¿sí? En lo que respecta a la quinta semana, tenemos 2 propuestas para ciencias naturales y otras tantas para matemática. Vamos a empezar a trabajar con ciencia, siempre en el estudio de la atmósfera, en una primera actividad en la que yo pienso que no les va a generar ningún inconveniente porque es la lectura y comprensión del texto, una propuesta editorial que a la vez se refuerza con un video que la misma edición nos invita a compartir a través de los diferentes momentos históricos que dieron como resultado la formación de nuestra atmósfera. Y en la segunda actividad, sí, un tanto más compleja, lo que vamos a intentar hacer es una infografía, es decir, un dibujo, una lámina que nos brinde información acerca de las diferentes capas de la atmósfera, pero vamos a intentar hacerla a escala. En nuestra lámina vamos a utilizar esta escala, que no es la misma que está en las hojas de las actividades. Mis disculpas, un error de tipeo, sale como que 1 centímetro va a equivaler a 1 kilómetro. No, en realidad no, porque no es posible hacerlo con esa escala. 1 centímetro en nuestra lámina va a equivaler a 10 kilómetros en la atmósfera, ¿sí? Bien, entonces, vamos a mostrar lo que haríamos. Si vemos el dibujo que nos muestra el libro, va a decir que la troposfera, la primera capa de la atmósfera, va desde la altura cero, es decir, desde la superficie de la Tierra, hasta los 20 kilómetros. Entonces, en nuestra escala, la troposfera mediría únicamente 2 centímetros. Tomamos medida. Ahí está. Y trazamos una línea. Bien, entonces con un fibrón ponemos, esta es la troposfera. Podemos buscar en alguna fuente cuáles son las temperaturas en las que varía, por ejemplo, va de los 0 grados a los menos 35 grados, les doy un ejemplo, ¿cierto? Aproximado. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué fenómenos suceden en cada capa? Por ejemplo, en la troposfera es donde se desarrolla la vida. Entonces podemos poner alguna figurita o algún dibujo de seres vivos y demás. Entonces la capa siguiente va a ser la de la estratosfera, que va a abarcar desde los 2 centímetros a los 5 centímetros, ¿cierto? Mediría esto, siempre desde la superficie del suelo. Y bueno, estaríamos haciendo lo mismo. Si no tienen un afiche en blanco en casa, podemos usar uno viejo, lo damos vuelta, o si no, juntamos varias hojas A4. No les va a alcanzar quizá para marcar todas las capas de la Tierra, de la atmósfera, en realidad no nos va a alcanzar nunca. Entonces vamos a marcar hasta aquí, hasta la termósfera. Cuando terminemos con esto, que sería aproximadamente unos 70 centímetros de afiche, en donde sí, quizá tengan que poner un afiche y algunas hojas, vamos a marcar el límite y acá la exósfera como que sigue, ¿cierto? Porque ya a este número marcarlo con nuestra escala es completamente imposible. Y atiendan, por eso es necesario buscar información en otras fuentes, porque el libro no lo está describiendo, qué es lo que sucede en cada capa de la atmósfera, y tiene una información completamente errónea, porque la capa de ozono no se encuentra sobre la exósfera, sino que se encuentra en la estratosfera, ¿sí? Eso nos quiere decir, nos muestra que no siempre tenemos que confiarnos del material de estudio que recibimos. Bueno, esto en cuanto a ciencias naturales. Y si hablamos de escala, continuamos con la actividad que nos quedó pendiente de la semana pasada de matemática, en donde estábamos ubicando los diferentes
poblaciones de América del Sur en una recta numérica. Esta es la última actividad de matemática que ustedes hicieron, en donde tenían que ubicar países como Bolivia, con sus casi 11 millones de habitantes, iría por acá, Bolivia. Chile, 18, iría más o menos acá, un poquito más de 18, porque tiene 18.200.000. Argentina con sus 42. Surinam con su medio millón. ¿Por qué medio millón va acá? Porque precisamente cada cuadrito equivale a 1 millón de habitantes. 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones, 20 millones, 30 millones, ¿sí? Entonces, en esta recta podemos ubicar estas diferentes poblaciones. Ahora, si yo quisiera ubicar la población de Brasil, con sus 202 millones y monedas contando, no sería absolutamente imposible. Entonces tendría que hacer, pegar o 4 hojas al costado, o cambiar la graduación de nuestra escala, que es precisamente lo que vamos a hacer. Es decir, si con un cuadrito valiéndonos 1 millón no podemos marcar Brasil, tenemos que elevar ese valor del cuadrito. ¿Cuánto puede valer? 2 millones, 5 millones, 10 millones, 20 millones. Bueno, es eso lo que tenemos que determinar para poder expresar los 202 millones. Pero para que no les sea tan simple la actividad, se les pide también que marquen la población de Uruguay con sus apenas 3 millones de habitantes. Y a esto se le va a sumar otros países como creo que era Argentina, Bolivia y demás. Bueno, luego se propone un juego que es bastante sencillo de entender, en donde van a tener que por turnos arrojar dados y armar números con las unidades seguidas de 0. Por ejemplo, arrojo este dado, salió 6 y 1. Bien, puedo tomar cualquiera de las dos como unidad. Si yo tomo el 1 como unidad, tengo que sumarle 6 ceros. En cambio, si tomo el 6 como unidad, voy a sumarle un 0. ¿Qué número me va a quedar mayor? ¿Qué número me va a convenir si yo lo que tengo que hacer es obtener mayor puntaje? Tira mi compañero, saca 3 y 4, o sea que puede armar el 30.000 o el 4.000. Entonces tenemos que ver de qué manera podemos siempre formar el puntaje más alto. Es una ronda de este juego y un par de preguntas para que puedan reflexionar acerca de esta forma de multiplicar unidades seguidas de 0 y demás. Bueno, es todo por el momento. Les dejo un saludo inmenso y cualquier duda que tengan, exprésenmela por mail y en la inmediatez estaré respondiéndola. Gracias, hasta luego.